Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El COE Nacional está a la espera de que el Ejecutivo emita hoy un decreto que extienda el estado de excepción para tener la base legal para disponer lineamientos y medidas restrictivas con el fin de evitar más contagios. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Desde el miércoles ya no están vigentes las medidas temporales que regían en 18 provincias. Con este tema empezamos hoy. El Ejecutivo debe emitir el decreto para la extensión del estado de excepción a fin de que el COE Nacional pueda establecer nuevos lineamientos y medidas restrictivas. Esto porque desde el miércoles ya no están vigentes las medidas temporales para 18 provincias. Para retomar las disposiciones que según el COE Nacional han servido para mitigar el elevado número de contagios, requieren la base legal. Sin este paraguas, el COE no puede disponer las medidas. Por esto solicitaron al presidente la extensión de este estado de excepción y esperan que el decreto salga hoy. Inmediatamente sesionarán y establecerán los lineamientos temporales. El COE Nacional, para asumir cualquier otro tipo de resolución, requiere de la base legal. Esto quiere decir de la ampliación del estado de excepción. El ECU 911 fue la institución y es la institución que se le ha encargado el medir y sobre todo determinar las incivilidades o las inconductas tanto en estas 18 provincias como en las 7 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Requiere necesariamente de esta resolución para poder seguir midiendo lo que es toques de queda, escándalos, libadores, aglomeraciones y sobre todo fiestas clandestinas. Fueron 13 los días en los que los cantones de estas provincias tuvieron medidas adicionales que ampliaron el horario de toque de queda. En lugar de ser de 23 horas a 5 horas, fue de 21 horas a 5 horas de lunes a jueves y de 19 horas a 5 horas de viernes a domingo. Además, viernes, sábado y domingo se prohibió la venta de licor, pero esto concluyó. Medidas que han sido positivas dentro de las mesas técnicas. Todas las instituciones han coincidido que es necesario la ampliación de estas dos medidas, pero vuelvo a insistir, para esto necesitamos la base legal vigente. Esperemos que esto se dé en las próximas horas. Las restricciones se aplicaron en 10 provincias de la Sierra, 6 de la Amazonía y 2 de la costa. Esta tarde se conocerá si se mantienen o se cambian las medidas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, presentará una acción constitucional contra el Ministerio de Salud por no enviar los datos de las personas contagiadas de COVID-19 en la ciudad. Además, aseguró que avanza el acercamiento con los laboratorios que fabrican la vacuna. Un anuncio que generó gran expectativa fue el que dio este miércoles la alcaldesa Cynthia Viteri. Adelantó que Guayaquil de forma independiente está en la lista de ciudades que buscan acceder a una vacuna contra el COVID-19. El acercamiento se da con 3 laboratorios de Estados Unidos e Inglaterra. Hoy explicó en qué fase están. 2 de ellos ya están en la fase 3 de investigación de la vacuna, 1 de ellos en la fase 2. Pero para lograr concretar la entrega de una vacuna próxima a crearse, se necesitará de autorización del Ministerio de Salud, algo que parece no tener obstáculo. La plata la ponemos nosotros, pero necesitamos permisos del Ministerio de Salud. Tengo entendido que el vicealcalde el día de ayer ya tuvo un acercamiento con el Ministerio de Salud, hasta donde nos han dicho no habría ningún problema. Otro tema que requiere de una respuesta por parte del Ministerio de Salud es el pedido de información que realizó Cynthia Viteri sobre la cantidad de contagiados de COVID-19 en Guayaquil, para lo que otorgó 48 horas. La autoridad nacional aún no proporciona esta información, por lo que la alcaldesa adelantó que presentará acciones legales. Ahora la demanda contendrá a las clínicas privadas también, a los laboratorios 45, porque solo 3 nos entregaron la información, y a los hospitales del Ministerio de Salud. Pese a la falta de registros oficiales del Ministerio de Salud, la ciudad trabaja para reactivarse o al menos se prepara para ello. Las cámaras de la producción presentaron sus propuestas. Ver tasas que se pueden pausar para que ese dinero circule en la economía. La alcaldesa aceptó este pedido. Los representantes de las cámaras también han solicitado ampliar el aforo permitido en los locales, que se mantiene en un 30 y 50%. El sector de la organización de eventos también se prepara. Va a haber un estricto control de los invitados, números de teléfono, inclusive se van a pedir pruebas de 48 horas antes, pruebas rápidas. Y aunque no hay fecha definida para que estos eventos se den y la ciudad seguirá en amarillo por algún tiempo más, la reactivación de forma cautelosa avanza y se prepara para en algún momento dar un paso más. Dayana Monroy, 24 horas. La capital de Colombia, Bogotá, vuelve a cuarentena luego del incremento de casos de COVID-19. Las medidas restrictivas serán hasta el 30 de agosto. Desde Bogotá nos informa Carla Arcila de nuestro canal aliado NTN 24.
Hola Carla, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Colombia hemos tenido el confinamiento obligatorio más largo del mundo. En otros países generalmente han durado unos 3 meses. Aquí más o menos 5 meses ya porque estamos en aislamiento obligatorio desde el 25 de marzo. Pero hay que decir que han ido aperturando algunos sectores de la economía para evitar que la pandemia cause más problemas en los sectores económicos y empresariales de este país. Se anunciaron nuevas medidas en Bogotá, la capital de Colombia, porque es la ciudad con más casos de coronavirus de todo el país, supera ya los 150.000 y lo que se va a hacer es que se va a ampliar el confinamiento sectorizado que se ha tenido en algunos lugares de la ciudad. Otra de las medidas es la apertura del aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se van a hacer vuelos experimentales a 3 destinos, San Andrés, Leticia y Cartagena, que son destinos turísticos. Dependiendo de esto se mirará si se pueden habilitar más rutas. Esto empezará a partir del 1 de septiembre. En Colombia esta pandemia nos tiene afectados, obviamente han muerto más de 14.000 personas y los contagios superan los 33.000. Pero por ahora esta es toda la información. Carla Arcila de NTN 24 para Teleamazonas. Y este viernes se retoma el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y se juega el primer partido después de la suspensión por la pandemia del coronavirus. La nueva normalidad obliga a hacer cambios para los aficionados a este deporte. Casi 6 meses después de la paralización por el coronavirus, el Campeonato Nacional de Fútbol regresa hoy. Todo está listo para esta tarde y el primer partido será el de Cuenca versus el City. Ya en la noche, Barcelona contra el Orense. El presidente del Club Barcelona hace un pedido especial a los aficionados, sin importar de qué equipo sea. Generando buena vibra, plantándote delante del televisor y por supuesto vivir el partido con nosotros, pero de momento a la distancia. Con él concuerda el periodista deportivo Mario Canesa. Él recalca que el éxito de esta reactivación está en manos de todos. Lo importante es que el aficionado entienda que no puede detener este proceso de reactivación económica también. El aficionado tiene que mantenerse lo más lejano de los escenarios deportivos. El fútbol es una industria que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo y que vuelva a jugarse el Campeonato Nacional de Fútbol ayuda definitivamente a la economía. Generar mucha economía en los clubes, en la familia de los jugadores, en los sponsors. Y no solo genera expectativa entre aficionados y grandes auspiciantes, lo hace también aquí, en los restaurantes y negocios de la ciudad. Los pedidos a domicilio la llevamos en 5 a 10 minutos, rápido. La comodidad de su casa para que pueda ver el partido y comer el rico pollo, el más rico de Guayaquil. El servicio a domicilio es el que más estamos vendiendo. Porque hay que hacer caso para podernos reactivar más rápido. Pero recuerde, los partidos no pueden verse en bares y discotecas y en ciudades como Guayaquil, San Borondón y Quito están prohibidas las reuniones sociales. Así es como, una vez más, todo depende de nosotros y el respeto que le tengamos al virus. Joana Ramos, 24 horas. La exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, habría incumplido la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad competente. Belén Merizalde informa. Desde hace 48 horas, la exministra del gobierno correísta María de los Ángeles Duarte se encuentra aquí, en la residencia del embajador argentino en el norte de la capital. Según informó esta alegación diplomática, ella ingresó en calidad de huésped por razones humanitarias. Es decir, que aún no se conoce si ya se está tramitando un proceso para pedir asilo político o refugio. Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina emitió un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se explique las razones por las cuales la Embajada Argentina en Quito dio alojamiento a María de los Ángeles Duarte y también por cuánto tiempo permanecerá en estas instalaciones. María de los Ángeles Duarte fue sentenciada ya en segunda instancia a 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también fueron sentenciados el expresidente de la República, Rafael
Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y otros exaltos funcionarios. Sin embargo, María de Los Ángeles Duarte pudo defenderse a lo largo del proceso en libertad, pues se dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ella tenía prohibición de salida del país, además le colocaron un grillete electrónico que, por cierto, no tiene restricción de geoposicionamiento, por eso, recordemos, pudo viajar durante todo el proceso entre Guayaquil y Quito, y también tenía que presentarse periódicamente ante autoridad competente los días lunes y jueves, es decir que esta semana ya se habría incumplido esta medida, por lo que la Fiscalía podría solicitar una audiencia para revisión de medidas. La defensa de Duarte también señaló que ya presentaron el recurso de casación y están ahora a la espera de que se sortee un tribunal, pero aún se desconocen más detalles sobre la situación de la exministra. Un mes y medio le tomó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dar a conocer la sentencia en contra del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero. A esta hora nos trasladamos hasta la Corte, donde se desarrolla la audiencia de juzgamiento. Daniela Valencia nos informa desde allí. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, gracias compañeros. Así es, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, encabezado por el juez Iván León, hace tan solo unos minutos ya dictó sentencia en contra del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, una pena privativa de libertad de 9 años de prisión por considerarlo autor mediato del delito de plagio al activista político Fernando Balda, un hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012. Recordemos además que por este caso ya fueron sentenciados los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón a una pena de 22 meses y 21 días de prisión preventiva, de prisión carcelaria. Además, por este caso, el expresidente Rafael Correa se encuentra prófugo, pues no puede ser juzgado en ausencia. Pablo Romero fue trasladado desde España el pasado 21 de febrero y desde entonces se encuentra en la prisión de El Inca. Recordemos además que además de este proceso, él tiene un proceso abierto por el delito de peculado relacionado con el caso Caminito. Esto es lo que les podemos informar al momento. Regresamos con más noticias luego de un pequeño corte comercial. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información. Autoridades explicaron ante la Asamblea las acciones para evitar la pesca ilegal en alta mar, sobre todo en la zona protegida en las Islas Galápagos. Desde esta semana, nuestro país es parte de una alianza global de los océanos. El ministro de Defensa inició su comparecencia haciendo una aclaración a la resolución que aprobó la Asamblea en días pasados. Jamás topamos la ampliación de la zona de reserva en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y la resolución fue ampliar de las 40 millas a 188 millas. Estoy absolutamente en desacuerdo. Destaca que eso no han discutido, pues la soberanía nacional no es delegable. Explicó que se realiza un rastreo satelital para de esta forma evitar la pesca ilegal. Un avión para la exploración aeromarítima de la Fuerza Naval, corbetas que han sido relevadas cada semana para que no exista la posibilidad de tratar de ingresar en la zona económica exclusiva. Además, informó que se incrementará la exploración en las Galápagos con 2 buques para tener un mar seguro. Hemos realizado coordinaciones con 12 países, nos auspician los Estados Unidos y vamos a tener la presencia de flotas de guerra de varios países para hacer un ejercicio de maniobras a gran escala. A esto se sumará el proyecto Supla, que ampliará la plataforma submarina, aunque se encuentra retrasada por falta de recursos. A la par, Ecuador se acerca a los organismos internacionales. Eso nos permitirá a nosotros tener acceso a un foro internacional con varios países preocupados por este mismo tema, pero adicionalmente a recursos. El esquema de seguridad que ha manejado el Ministerio de Defensa también depende de la ley de navegación, que es importante para el control del mar, pero que está en manos de la Asamblea Nacional. Andrea Samaniego, 24 horas. Y de forma simultánea en Guayaquil, Quito y Galápagos se realizaron plantones pacíficos para exigir a las flotas pesqueras internacionales que abandonen las zonas cercanas a las Islas Galápagos. Tienen una sola consigna, el cuidar la reserva marina de Galápagos. Son ciudadanos de varias partes del país que se unieron en un plantón pacífico para protestar por la sobrepesca que están realizando embarcaciones industriales internacionales en el borde externo de la zona económica exclusiva de Galápagos. Lo que esperamos desde la embajada china que se renegocie lo que se está planteando con el Ecuador,
puesto que las fechas que dieron de la veda no son suficientes porque, como sabemos, las corrientes Humboldt viene desde muchos meses antes. En Quito la protesta fue en los exteriores de la Embajada de China. Un grupo de policías custodiaba el lugar, mientras que del otro lado de la calle, con gritos y pancartas, los manifestantes pedían la extensión de la Reserva Marina de Galápagos. Entonces el clamor nacional es que se amplíe la Reserva Marina de Galápagos y que se proteja la biodiversidad de Galápagos, que se proteja Galápagos para el Ecuador y para el mundo. El escenario se repitió en las islas. Por ejemplo, en Santa Cruz, el alcalde Ángel Llanes coincide que una de las soluciones para proteger la biodiversidad de las islas es la ampliación de las zonas de protección. Ampliar la reserva marina, ampliar la zona económica ecuatoriana, que será la única forma de proteger los recursos, que no son solo de Galápagos, son del Ecuador y también del mundo. Los guías naturalistas de Galápagos ven cómo las especies se afectan por la cantidad de desechos con marcas chinas que están presentes en las islas. Yo guío en cruceros en las Islas Galápagos y mientras yo voy en los cruceros hemos visto que en las playas de lugares súper remotos existen bastantes botellas chinas y hemos visto varias como la biodiversidad marina mientras nosotros hacemos el buceo con los turistas. Se está quedando, los tiburones están yendo más y más lejos. Al final de la jornada se firmó una petición que era a las autoridades. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Tras 2 suspensiones previas, este viernes se instaló la audiencia de juicio contra el ex titular del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, detenido en el 2019 junto a 20 personas investigadas por asociación ilícita. Sin embargo, solo 4 llegaron a la etapa de juicio. Carlos Acoto informa. Continúa la audiencia de juicio contra el ex titular del Consejo de Participación Ciudadana, el sacerdote José Carlos Tuárez y otras 3 personas procesadas por presunta asociación ilícita para traficar influencias. En este segundo día de la diligencia que se efectúa aquí en la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil, se ha dado paso a un receso durante la mañana, espacio en el que hemos podido conversar con el fiscal del caso, César Suárez, quien aseguró que la Fiscalía sustenta su teoría en pruebas contundentes. Perito de criminalística, el cual ya sustentó el día de hoy, en la mañana, en estas primeras 4 horas de audiencia, en donde determina que sí existe la voz del señor José Carlos Tuárez. Adicionalmente, no solo dinero, sino también recibían metales preciosos como piedras, esmeraldas e inclusive barras de oro. En tanto que la defensa de José Carlos Tuárez asegura que la Fiscalía no ha realizado las pericias técnicas a los audios y a los videos con los que cuenta y anticipa una posible decisión de este Tribunal del Guayas, por lo que adelanta acudirá a instancias internacionales para apelar esta posible sentencia que se efectuaría durante el viernes. El resultado de esta audiencia es la declaratoria de culpabilidad del señor, a pesar de que las pruebas dicen lo contrario. Pero lamentablemente con todas estas actuaciones nos iremos a cortes internacionales. Han dicho que existen piedras preciosas, el dinero, lo han reproducido, pero al momento de preguntársele a los peritos en dónde encontraron, si estas evidencias las encontraron en el celular del señor José Carlos Tuárez, han manifestado que no. Durante este proceso, 12 personas se han acogido al procedimiento abreviado, es decir, han aceptado su culpa dentro de esta trama a cambio de beneficios en su condena. Una de esas personas, Renata Yalc, hermana del ex titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Regularización. Autoridades presentaron un balance sobre el proceso de otorgamiento de las visas de excepción por razones humanitarias. Esas otras visas, esas otras 20 calidades de visas que se circunscriben principalmente a las que expresamos habían obtenido los ciudadanos venezolanos, siguen siendo aptas para que los ciudadanos venezolanos que reúnan los requisitos opten por esas visas. No va a haber ninguna restricción para los ciudadanos venezolanos que no pudieron registrarse ante el Ministerio de Gobierno. Quienes no se registraron no tienen ninguna dificultad de estar en el Estado ecuatoriano. Lo único que afecta es el análisis y el diagnóstico, porque vamos a partir del total de datos que ha surgido del registro migratorio. Información internacional. Aumentan las huelgas en Bielorrusia. La sociedad bielorrusa clama contra la 6ª reelección presidencial de Alexander Lukashenko.
El país avanza hacia una huelga general a la que cada vez se suman más organizaciones. En Minsk, la principal fábrica de camiones se sumó a la protesta, así como la Orquesta Filarmónica, que no realiza ni ensayos ni conciertos. También el sector sanitario se ha unido en contra de la violencia de la represión de las manifestaciones. Anoche fueron liberados más de un centenar de detenidos. Y en México, luego de 44 días desaparecido, fue recuperado el pequeño Dylan Gómez, quien fue secuestrado por una niña el pasado 30 de junio en el mercado Merposur, ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, el menor de 2 años fue localizado tras un fuerte operativo en el municipio de Cintalapa, Chiapas, y ya está con su madre. Teleamazonas presenta 24 horas con María Isabel Carminiani. Muy buenas tardes, qué gusto acompañarles a esta hora con las noticias de la comunidad. Les contamos a continuación que esta semana el Centro Temporal Bicentenario habilitó una nueva área de cuidados intensivos para atender a pacientes críticos con COVID-19 que continúan llegando a diario. Gente que vi cómo ingresaron y cómo salieron en una funda. Pienso que debemos tomar conciencia. Es el testimonio de Jenny Rosero, una de las primeras pacientes que fue atendida en la nueva área de cuidados intensivos instalada en el Centro de Atención Bicentenario. Ser testimonio de vida, que es un milagro de Dios. Los doctores nos explicaban cómo salí. Y nos explican porque hace 20 días, en medio de pocos recursos y sin contar con los suficientes equipos tecnológicos, los médicos de este centro se ingeniaron para poder salvar la vida de Jenny. Hoy, gracias a la ayuda del Ministerio de Salud, que donó 5 respiradores mecánicos, pueden atender a pacientes en estado crítico. Tenemos ya todos los estamentos, ¿no? Para pacientes leves, moderados, graves, en recuperación incluso, y esto hace que se convierta prácticamente en un hospital completo. Y durante estos últimos días ha disminuido la afluencia de pacientes que llegan con sintomatología leve y moderado en este centro. No obstante, continúan llegando un número considerable de pacientes críticos que necesitan una unidad de cuidados intensivos. Y la urgencia fue tal que de inmediato los respiradores mecánicos fueron ocupados por pacientes graves. El área ha estado llena hasta la semana anterior. Hemos tenido 7 pacientes ventilados. De momento contamos con 3 pacientes bajo ventilación mecánica y contamos con 2 pacientes en cuidados intermedios. De 170 camas que existen en este centro, apenas 110 están ocupadas por pacientes con sintomatología leve, moderada y grave. Sin embargo, al igual que en otros hospitales, aquí también existe una preocupación debido a un eventual rebrote en los próximos días por el último feriado. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Moradores de Solanda, al sur de Quito, aseguraron que en 15 días el consorcio encargado de la construcción del metro de Quito empezará a restaurar las viviendas afectadas. Mi casa se está hundiendo, el metro está pasando, mi casa se... Después de 2 años y medio de levantar su voz de protesta en contra de la construcción del metro de Quito, que supuestamente causó daños a 400 viviendas del sector 1 y 4 de Solanda, finalmente los moradores y el alcalde de Quito, al parecer, llegaron a un acuerdo para solucionar este problema. Señor alcalde, nos ha respondido a nuestra necesidad de resolver las casas, manifestándonos que tiene un presupuesto considerable para empezar a resolver el problema de las casas más afectadas. Presupuesto que asciende, según comentó Yunda, a los moradores a más de $3 millones. El dinero no va a salir del municipio, tiene que salir de las garantías que debe tener la empresa constructora
para resolver estos problemas de daños a terceros. Ambas partes acordaron que la restauración de las 100 viviendas más afectadas de Solanda iniciarán en 15 días. Que no sea solamente una cuestión política, votos políticos, sino nosotros queremos ya estar en tranquilidad. Y para que este acuerdo verbal se cumpla, los moradores de Solanda solicitan ayuda. Aquí en Solanda tiene que firmarse el documento donde él se comprometa. Si en el caso de que este documento no se firme por parte de la autoridad, los moradores tomarán medidas más drásticas. Que si no dan solución a nuestras casas, la ciudadela Solanda se tomará la parada del metro de Solanda. Intentamos comunicarnos vía telefónica con el gerente del metro de Quito, Edison Llanes, para que nos amplíe más detalles sobre este acuerdo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no tuvimos ninguna respuesta. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y concejales metropolitanos cuestionan algunas de las medidas propuestas desde la alcaldía para reducir el impacto de la crisis económica en el municipio de Quito. La reducción del 40% de los gastos programados para este año no es opcional, según el administrador general del municipio. Tenemos que seguir trabajando. Yo sé que es difícil recortar, es complejo recortar, pero es la única opción en la cual el municipio puede tener algo de viabilidad. Servicios básicos y obras planificadas podrían verse afectadas por la crisis económica que atraviesa el municipio de Quito. Y es que a la fecha tiene un déficit de más de 4 millones de dólares. Tenemos que mejorar los recursos en caja. En Corpaire tenemos 18 millones y medio que están en una cuenta de cuando se cerró Corpaire. Dada la situación actual, tenemos que analizar los mecanismos para recuperar esos 18.5 millones de dólares. Y adicionalmente también tenemos el fondo de emergencias que hoy llega a 5 millones y que si es que el Consejo lo considera prudente, podríamos también incluirlo dentro de los valores ya propios del municipio. La Administración General presentó ante el Consejo Metropolitano algunas medidas adoptadas para enfrentar la crisis. Sin embargo, los concejales cuestionan, por ejemplo, las alianzas público-privadas que se plantean. Que manejen las corporaciones privadas no es una buena opción. No hay tal modelo exitoso. Asimismo, cuestionan la venta de bienes municipales cuando el Cabildo aún no cuenta con un inventario real para conocer cuántas propiedades tiene. Para proceder con los terrenos a la venta, primeramente debemos tener un verdadero inventario de cuáles son los terrenos que son de propiedad del municipio de Quito. No tenemos ni siquiera el mapeo, el catastro de los bienes municipales y ya se está hablando de venta de estos bienes. Los ediles plantean que las empresas municipales deben ser autosustentables y que se debe analizar la cantidad de recursos que se les otorga a estas instituciones. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. Presten atención porque una vez finalizada la vigencia del toque de queda, el transporte municipal retoma su horario los días viernes y sábado. El trolebús y la ecovía operarán hasta las 19:30 en la ciudad. A partir de este viernes 14 de agosto, el horario de operación es el siguiente. En las troncales, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 19:30. El sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 19:30. Los alimentadores de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Mientras que sábados desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Conforme a las restricciones de movilidad, los días domingo continúan suspendidas las operaciones de transporte en la ciudad. La Tacunga y varias ciudades del país formaron un corredor para que pueda demostrar los diferentes paisajes andinos. Vamos a ver el siguiente reportaje. El corredor turístico Camino de los Andes es una propuesta que permite conocer la región interandina del país, brindando al visitante un concepto de viaje de carretera. Enfrentamos el gran desafío de mostrar con empatía y solidaridad la mágica energía del centro del mundo. Las ciudades aliadas proponen una ruta de visita que va desde Quito, pasa por La Tacunga, Ambato, Riobamba, hasta llegar a Cuenca o viceversa, y de esta manera reactivar los destinos de esta región a través de la promoción de sus atractivos y experiencias únicas. Hemos buscado generar un producto unificado y poner al alcance de la ciudadanía servicios turísticos
seguros y así reinventarnos como destino turístico. Hemos hecho un total de 287 alcances, refiriéndonos básicamente a lo que son operadoras de viaje, el tema de alimentos y bebidas, el tema de alojamiento, el tema de personas que manejan en el área de senderismo. La riqueza cultural y gastronómica hacen atractivos estos parajes. Además, en el variado entorno natural que los rodea, se puede encontrar lagunas y parques nacionales, que hacen de esta zona un destino llamativo para los viajeros. La idea es potenciar los cantones con todas sus potencialidades, con toda la oferta que tienen ellos, ir trabajando con el sector turístico que está en las zonas urbanas y las zonas rurales. El objetivo de esta alianza es promover actividades al aire libre a menor costo, al tiempo que usted ayudará a dinamizar la actividad turística interna del país. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. Y en Ibarra, provincia de Imbabura, se encontró un ejemplar de oso de anteojos que habría recorrido varios kilómetros hasta llegar a la laguna de Yaguarcocha. A 2.400 metros sobre el nivel del mar, junto a la laguna de Yaguarcocha, se hizo el avistamiento de un oso andino de anteojos. Mauricio Herrera, con sus equipos de video, monitoreó la visita de esta especie que se alimenta de frutas en un 80% y de carne en un 20%. Un oso de anteojos de considerable tamaño, el cual entiendo está radicado aquí unas 2 semanas o 4 semanas. Inmediatamente se contactó con representantes de la prefectura de Imbabura del proyecto Geoparque Mundial de la UNESCO para el cuidado respectivo. No es una especie que significaría una amenaza directa a los asentamientos humanos, no ataca a las personas por su propia iniciativa, salvo en su defensa. Sin embargo, hasta ahora, en la historia de la especie, en toda Sudamérica, no hay un caso donde haya un oso andino matado a una persona. En estas elevaciones, a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, sería el hogar actual de esta especie de oso de anteojos, además de zorros silvestres, águilas y el cóndor andino. Esta es la caja trampa tipo Sherman, donde se espera que en los próximos días el oso de anteojos sea capturado y luego transportado al Parque Nacional más cercano.